Puerta de cal. No quería volver a trabajar de noche, pero el cuerpo se acostumbra al hambre más rápido que al miedo. Me llamo Rogelio Ibarra y en 2021, cuando cerraron la fábrica de empaques donde llevaba 10 años, acepté el empleo de velador y auxiliar de mantenimiento en el Panteón Municipal de San Pedro, a las afueras de Culiacán. No fue por vocación, era eso o vender mis herramientas. Me asignaron el turno que nadie peleaba, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Solo revisar candados, barrer los pasillos cuando la tierra se levante, regar los rosales antes de medianoche, me dijo el administrador. Era un hombre seco, de apellido Villalobos, que huía de las preguntas con la elegancia de quien ya no debe explicaciones a nadie. El panteón era viejo, extendido sobre una ladera con 3 terrazas. En la primera, la de los nuevos, los nichos blancos brillaban bajo los reflectores. En la segunda, mausoleos con mármol roído, ángeles con alas descascaradas y nombres de familias que ya no vivían en la ciudad. En la tercera, casi al borde del canal de riego, las tumbas antiguas, cruces de hierro, lápidas quebradas, tierra que se hundía cuando uno se atrevía a pisarla. Ahí abajo, decía el jardinero, habían enterrado a los muertos de la fiebre de 1918, a los no reclamados de los años violentos y a un par de peregrinos que nadie supo quiénes fueron. Nadie iba ahí salvo los gatos. La primera semana pasó sin sobresaltos. Aprendí a andar en silencio, a armar mi ronda con una linterna recargable y una libreta donde apuntaba lo que veía, quizá por costumbre de cuando fui chofer de ambulancia, hora, sector, anomalías. Martes, 21:30, candados bien. Miércoles, 23:15, perro negro junto a B17, ahuyentado. Jueves, 2:40, viento fuerte, derribó floreros en C14. Nada que no pudiera explicar con polvo, animales o descuido. El cambio llegó un domingo, cuando un frente frío bajó la temperatura y el aire trajo un olor terroso, agrio, como la cal recién levantada. Regaba los rosales de la segunda terraza cuando escuché un golpe hueco, metálico, que no provenía de ninguna de las puertas. Fue un cloc ahogado, repetido 3 veces, con intervalos idénticos, como si alguien dejara caer una varilla sobre una tapa de concreto. Apagué la manguera y seguí el sonido hasta el pasillo que separaba los mausoleos de la familia Montijo y la capilla abandonada de San Judas, clausurada desde años atrás. El cloc volvió a sonar más abajo, en la tercera terraza. Bajé los escalones con la linterna levantada y, al llegar, lo vi, una cripta con tapa de hierro, pintada de verde hace décadas, manchada de óxido, a la que yo no recordaba haber visto abierta. La cadena colgaba rota, no reciente, sino vieja, como si se hubiera podrido de adentro hacia afuera. No fui valiente, solo curioso. Me acerqué, pegué la linterna a la rejilla y vi el interior, un rectángulo de ladrillo con una plataforma de cemento y, sobre ella, un cajón sin adornos, cubierto todavía por una costra de calorías. No había flores, ni velas consumidas, ni un nombre. Algo en la cal tenía brillo, como si estuviera húmeda, como si respirara. Elevé la luz y se fue. No sé explicarlo, el haz de la linterna dio un salto y apagó la mitad del interior. Lo atribuí a la batería, a un falso contacto. Retrocedí 2 pasos y entonces el cloc sonó, esta vez claro, a mi derecha. A la altura de mis rodillas, en la tierra, había una losa partida. Bajo la rendija negra corrió algo, un hilo de aire que me pegó en el tobillo, frío, limpio, inexplicable. Regresé a la caseta, me serví café y anoté. Domingo, 23/7, cripta sin nombre en sector antiguo, cadena rota, revisar con Villalobos. Dormí mal, con la sensación tonta de haber tocado un interruptor en una casa ajena. Al día siguiente llegué temprano para preguntarle al administrador. Me dijo un sí, esa cripta está en inventario, pero no la abras, si ves algo, asegúrala, como si yo hubiera propuesto bajarme a empujar la tapa con la frente. Se negó a darme nombres.
Antes de irse, dejó sobre mi mesa un manojo de cinchos de plástico. Úsalos si las cadenas no sirven. Esa noche hice la ronda sin prisa. Evité, por simple superstición, la tercera terraza hasta después de medianoche. Cuando por fin bajé, la luna estaba casi vertical. La cripta seguía abierta. Coloqué 2 cinchos alrededor de la cadena negra como quien pone curitas sobre una fractura. Me incliné para ver si el brillo seguía en la cal, y fue cuando escuché lo otro, no un golpe, no un murmullo, sino una exhalación larga, cargada de polvo, que subió desde el rectángulo hacia mi cara y me dejó la lengua áspera. Me eché hacia atrás, me limpié los labios con el dorso de la mano y tuve un pensamiento absurdo: la cal se está despidiendo. Luego vinieron los pasos. No eran pasos normales. Era una vibración de tierra que se acercaba sin mover las piedras. Caminé hacia mi izquierda, tratando de ubicar el origen, y entendí que no venía por el pasillo, sino por debajo, siguiendo el hilo de la rendija que se abría en zigzag entre una y otra tumba como una vena. La vibración se detuvo a la altura de un ángel sin cabeza. Ahí, la losa más antigua tenía un orificio pequeño tapado con cemento viejo, un tapón circular del tamaño de un puño. La linterna tembló en mi mano porque ahora la vibración era allí abajo, puntual, como si alguien golpeara desde el fondo, 3 veces, con paciencia de taller. No me quedé a esperar el cuarto golpe. Subí los escalones y me metí a la caseta, cerré por dentro, bebí el café frío y anoté, más para convencerme de que eso había pasado en horas y no en una pesadilla. Lunes, 0:41, golpes subterráneos, revisar oquedades. El resto de la noche fue quieto, pero el olor a cal no se fue. Lo llevaba en los dientes. A partir de entonces, algo cambió en el panteón. Los perros dejaron de entrar. Las flores en los floreros de cemento se ponían viscosas al amanecer. En algunas lápidas encontré polvo finísimo, como harina, acomodado en líneas rectas, como si alguien hubiese pasado los dedos. Villalobos dejó de presentarse. Me habló por teléfono 2 veces: sigue la rutina y no te acerques a la tercera terraza si no es necesario. Yo asentí en silencio, con la certeza de que nadie se encarga de algo que lo mira de vuelta. Una noche de bruma, cuando el sonido de la avenida llegaba amortiguado, me detuve frente a la capilla clausurada de San Judas. Las ventanas estaban tapiadas, pero del interior salía un aire fresco, contrario al vaho que lo envolvía todo. Me incliné, acerqué la oreja a la ranura de la puerta y escuché lo que menos quería: un rosario mal dicho, sin voz, solo la cadencia regular de un rezo aprendido por repetición. No eran palabras, eran intervalos. Conté 10, sentí 11 y me retiré. Al caminar hacia la caseta, la linterna se apagó por completo. No regresó. El martes siguiente me tocó ayudar a abrir una fosa nueva en la primera terraza. Llegué de día. Entre el sol y la pala, mi mente se limpió. Creí que la noche anterior se debía al cansancio. Al mediodía, mientras sacábamos la tierra húmeda, encontré un puño de cal mezclado con arena en un estrato donde no debía. El sepulturero veterano, un hombre moreno de manos enormes al que todos llamaban Pipo, me dijo que esa cal no era de ahí, que seguramente alguien había vaciado un saco para secar el suelo. Me guardé un puñado en una bolsa y no supe por qué. Todo se reventó un viernes. El viento dejó de soplar. Mi reloj marcaba 2:13 cuando escuché el primer clock, seguido por un segundo y un tercero. Me obligué a bajar a la tercera terraza porque, aunque quisiera negarlo, era mi trabajo. Al llegar, la cripta sin nombre estaba distinta, los cinchos reventados, la cadena caída, la tapa entreabierta un dedo. El aire que salió era templado, con un olor curioso, no a podrido, no a humedad, sino a cuarto recién encalado. No pensé, no recé, metí la mano con la bolsa de cal que había guardado y la dejé caer en el borde, como si dibujara una media luna torpe, un pequeño dique blanco. La vibración se detuvo,
como si alguien detrás de una puerta hubiese apoyado la palma al escuchar un rumor conocido. Entonces vi el error, el hilo oscuro de la rendija, esa vena que había recorrido noches atrás, llegaba hasta mi pie y lo rozaba. Sentí, en el empeine, un cosquilleo frío que subió por la tibia, se estacionó en la rodilla y después en la ingle, como un insecto de piedra que aprende a trepar huesos. Di un paso atrás y dejé caer la linterna. En la oscuridad total escuché algo parecido a una respiración que no sabía subir ni bajar, una respiración en horizontal. Me quité la bota con violencia, sacudí el calcetín, y lo que fuera que se había pegado a mí se desprendió, pero no cayó al suelo, se ocultó en mi ropa, en la costura, en la tela, y me siguió hasta la caseta. No dormí. Antes del amanecer, con manos que no sentía del todo mías, escribí la última línea que aparece en esa libreta, viernes, 4-5, no volver. Me fui sin despedirme de nadie, con la bota en la mano, la otra calzada, el lodo pegado a la pantorrilla, la sensación de estar dejando atrás un lugar al que no se puede dar la espalda. No regresé. Llamé a Villalobos para renunciar. Me dijo que lo entendía, que hiciera el trámite en la mañana. No preguntó por qué. No tuve valor de decirle que quizá ya no servía asegurar la cripta, que probablemente el panteón había aprendido a moverse por debajo, a tocar con los nudillos cuando nadie escuchaba. Me mudé a Los Mochis para trabajar de velador en una bodega, de día. Cambié de número, quemé la libreta, tiré la bota contaminada. Lo que no logré fue despegarme del olor. A veces, al cerrar los ojos, aparece. No es hedor, es la cal tibia, recién humedecida, alisada con una palma paciente. Y, cuando el cansancio se vuelve espeso, escucho de nuevo los 3 golpes medidos, como si alguien esperara una contraseña para empujar desde adentro. Intenté ir con una señora que limpia con ramas de ruda y rezos cortos. Me dijo que no era un muerto lo que me seguía, que los muertos no insisten así, que lo que tenía pegado era un encargo, la tarea de abrir donde alguien había cerrado con intención, pero mal, a medias, con miedo. Me aconsejó pedir perdón no a una tumba, sino a un oficio. Le hice caso. Me paré una noche frente a un bulto de costales en la bodega y, con las manos sobre la cal, murmuré una disculpa torpe. El olor se suavizó. Los golpes se alejaron. No desaparecieron. Hoy escribo esto porque la última semana, en mi mesa, al amanecer, encuentro pequeñas líneas de polvo blanco, paralelas entre sí, como marcas de dedos diminutos. Yo limpio, barro, cambio el mantel y vuelven. No es un drama, no es un final, es una tarea que, supongo, me quedó para siempre. Hay lugares que son cementerios y otros que también, hay puertas que se abren hacia arriba y otras hacia los lados. Lo único que aprendí, tarde, es que la cal no solo blanquea, también enseña por dónde empujar. Y hay manos que no descansan, no mientras alguien, sin saber, siga dándole superficie. 3 golpes. Me llamo Arturo Villaseñor, originario de Saltillo, Coahuila. En 2022 me mudé a Tepic, Nayarit, buscando cualquier trabajo que me alcanzara para pagar renta y mandar algo de dinero a casa. Un amigo me consiguió el puesto de vigilante nocturno en el Panteón Municipal La Purísima, un rectángulo de tierra húmeda y muros desconchados donde el viento parece tener memoria. Desde la primera semana entendí que la palabra descanso no aplica igual cuando la lees en una lápida que cuando la escuchas a las 3 de la mañana. El cementerio estaba dividido en 2 mitades. La zona nueva, con calles rectas, lámparas solares que parpadeaban al amanecer y mármol brillante con fotografías a color. La zona vieja, a la que todos llamaban sector B, era distinta, nichos verticales en torres de concreto bajo, verrugosos por el salitre, placas gastadas, fechas borradas por la lluvia. Ahí crecían raíces de higuera que se abrían paso entre las juntas como dedos insistentes.
El primer día que me tocó recorrer esa parte, Mireles, el sepulturero de mayor antigüedad, me dio una indicación que al principio tomé como broma sin gracia: si escuchas algo que no ves, no respondas. Nomás fíjate y apúntalo. Lo anoté en la bitácora como si fuera un protocolo. El cuarto de seguridad era un cubo estrecho con 2 monitores viejos, un radio, un tablero de llaves numeradas y un olor constante a café recalentado. Las cámaras eran moños de luz en blanco y negro. Allí pasaba horas mirando pequeñas ventanas donde nada se movía y, sin embargo, uno juraría que algo siempre estaba a punto de cruzar. Me aprendí los puntos ciegos, los horarios de los borrachos que se brincaban la barda por atajos y las sombras de los murciélagos que salían del osario como si fueran papel quemado. La primera noche que empezó todo, la humedad era tan espesa que las luces parecían ahogarse en ella. En el monitor que apuntaba a Torre 9 del sector B, la imagen se llenó de estática por un segundo. Luego, un sonido claro, seco, 3 golpes. Pausa. 3 golpes más fuertes, con la resonancia hueca del concreto. No puedes confundirlo cuando te toca escucharlo, porque vibra en el estómago antes que en los oídos. Encendí la linterna, ajusté el radio al hombro y salí. El camino de tierra crujió húmedo bajo mis botas. Los cipreses chorreaban agua, el aire olía a flor vieja y metal. Al llegar frente a Torre 9, Gaveta 4, reconocí la placa por un detalle mínimo: el tornillo superior izquierdo tenía el filo barrido, como si alguien lo hubiera intentado girar con una moneda. La placa no estaba abierta, apenas ladeada, lo suficiente para que la esquina proyectara una sombra oblicua. Sentí el frío pegado a la piel como una lámina. Mireles había dicho que no respondiera, así que me quedé inmóvil contando respiraciones. En la quinta exhalación escuché algo que entonces atribuí al miedo: aire del otro lado, pesado y vivo, como la respiración de alguien metido en un armario. Apunté la linterna a los bordes. Nada. Solo una película de tierra húmeda y el rastro pardo de flores podridas. Dejé constancia en la bitácora y regresé con los dedos agarrotados. Al amanecer, le conté a Mireles. El hombre dejó la taza a medio camino del escritorio. Dijo que hacía 2 semanas habían colocado allí a una mujer joven, no llegaba a los 30, muerte dudosa, expediente confuso. No tenía hijos, vivía sola. Ningún familiar la acompañó al depósito. Un vecino pagó una colecta para la sepultura. En voz baja, como si el mismo cemento pudiera oír, añadió que había escuchado esos golpes desde el segundo día, casi a la misma hora, y que a veces las gavetas se mueven solas porque se hincha la madera del ataúd con la humedad. Quise creerle. Los golpes continuaron las noches siguientes. Siempre 3, pausa, 3. No eran metálicos como de vandalismo, no eran pasos, no eran piedras. Eran como el lenguaje de alguien que no tenía voz y aún así insistía. En la bitácora empecé a notar patrones. La hora oscilaba entre las 3:05 y las 3:12. La cámara, cuando el sonido aparecía, perdía nitidez durante un segundo, lo suficiente para que las placas se vieran como si estuvieran respirando. La cuarta noche, además de los golpes, llegó un olor que no olvidaré, una mezcla rara de limón agrio y sangre seca. Lo percibí primero en el pasillo de la torre, luego en mis manos, luego en la mascarilla, como si el aire lo repitiera. Me acerqué más de lo que debía. Puse la palma en la piedra. El concreto estaba tibio. Retiré la mano de inmediato, como si me hubiera quemado. No recé, no dije nada. Solo caminé de regreso con el corazón golpeándome la garganta. En el cuarto de seguridad revisé las grabaciones. A las 3:07, por 2 cuadros, una figura difusa se plantó frente a la gaveta. No tenía forma definida, era más una mancha pálida con contornos líquidos. Se quedó inmóvil y luego se disolvió. Guardé el archivo en una USB que aún conservo por una mezcla de temor y superstición. Empezaron a susurrarme mi nombre.
Nunca en voz alta, nunca cerca. Lo escuchaba pegado a la oreja justo cuando me inclinaba a ajustar el foco de una cámara o cuando jalaba la puerta del osario para asegurarla. Una noche, al encender la cafetera, vi que en el tablero de llaves una colgaba fuera de su gancho, oscilando. Era la llave con etiqueta B9-4, un duplicado que, en teoría, solo usaban los sepultureros cuando había que reforzar placas. No debía estar allí, menos colgando a medianoche. Me quedé observándola balancearse hasta que tocó madera y se detuvo. Quise racionalizar todo. Revisé los tornillos, medí el juego de la placa, busqué fisuras. Cuando el miedo empieza a tomar forma, uno se aferra a lo concreto como si fuera una tabla en mar picado. Hablé con Bautista, el otro vigilante que cubría los fines de semana. Me dijo que en Semana Santa 3 adolescentes entraron a grabar videos y escucharon lo mismo. Salieron corriendo dejando una vela encendida en el pasillo. Al día siguiente, la vela estaba pegada al piso como una lengua amarilla. La placa de la gaveta 4 amaneció más ladeada. Ese mismo fin de semana, algo se vino conmigo. Lo supe al despertar a las 3:10 en mi cuarto de renta, con el sonido de los 3 golpes debajo de la cama. No eran golpes al suelo, sino al madera del somier, como desde dentro. Me quedé tendido mirando el techo. En el silencio total de la madrugada, escuché una respiración. Lentísima. A 2 palmos de mi oído. Encendí la luz. El cuarto se partió en 2, lo que veía y lo que mi cuerpo sentía. Dormí con la radio encendida y el silbido de fondo del canal abierto como una compañía miserable. El lunes, de regreso en el panteón, decidí abrir la bitácora de inhumaciones. No era mi área, pero nadie me detuvo. Busqué la fila B, Torre 9, Gaveta 4. Había un error. 2 nombres cruzados, misma fecha, misma funeraria, números de oficio invertidos. La mujer que, según Mireles, había llegado sola, estaba registrada en B9-3. Y en B9-4, el nombre de un hombre mayor que sí tuvo misa y mariachis. En el papel se habían confundido. En el concreto, cada uno estaba donde no correspondía. Tomé nota. Le enseñé a Mireles. Bajó los ojos. Dijo que esas cosas pasan, que no convenía mover nada porque implicaba trámite y familia, y que en el panteón es mejor no despegar lo que ya pegó la muerte. No pude con esa respuesta. Esa noche, frente a la torre, dejé una vela corta, un vaso de agua fresca y el duplicado B9-4 sobre el piso. Dije, sin grandes palabras, que entendía el error y que iba a corregirlo. No recé fórmulas. Solo hablé como si al otro lado hubiera alguien con paciencia limitada. Los golpes no cesaron. Cambiaron. De 3 se volvieron 1, espaciado, hondo, como una señal de espera. Al día siguiente fui a registro civil con el pretexto de solicitar un dato para la cámara de vigilancia que fallaba en ese pasillo. La empleada, aburrida y amable, tardó media hora en encontrar el oficio duplicado. Confirmó la confusión con un gesto incrédulo. Me dio 2 copias. Regresé con Mireles y se las puse en la mesa. Le dije que o levantábamos el reporte o yo lo haría por mi cuenta. Me miró mucho tiempo sin decir nada. Luego me pidió que, si esto iba a destapar historias, lo hiciéramos con cuidado. Él sabía de familias que siguen viniendo los jueves con flores y pan, y que lo último que necesitan es un funcionario diciendo que quizá no visitan a quien creen. El proceso tomó 4 días. Bautista y yo asistimos cuando el jefe autorizó aflojar la placa con un cincel. No se abrió del todo. Bastó con reacomodar, con volver a atornillar en el lugar correcto y fijar la placa de la gaveta contigua con un sello nuevo. No vimos nada de lo que ustedes esperan que uno narre. No hubo manos, ni rostros, ni gritos. Solo el sonido de metal sobre piedra y el aliento contenido de todos. Mireles, antes de colocar el último tornillo,
dejó en la rendija un rosario que guardaba en el bolsillo y dijo que era por si alguien necesitaba un camino. Esa noche el panteón estuvo más silencioso que de costumbre. Caminé hasta la Torre 9 con la linterna apagada. El pasillo respiraba una humedad limpia. No olía a limón ni a sangre. A las 3:07, la cámara no perdió nitidez. Me preparé para escuchar los 3 golpes, para sentirlos, para que se quedaran adentro de mi cuarto otra vez. No llegaron. A las 3:10, solo un crujido remoto de rama. La vela del piso estaba consumida hasta el charco de cera. La llave duplicada ya no colgaba en el tablero, la había dejado marcada con tinta roja en el lugar que correspondía. Desde entonces, los golpes no desaparecieron del todo. 2 o 3 veces por mes, alrededor de esa misma hora, resuena un golpe aislado en algún punto del sector B. Lo reconozco. Es distinto al martilleo de obra, distinto a una piedra que rueda. Es un sonido que viene de adentro hacia afuera y que no pide permiso. Uno aprende a escucharlo sin responder, como me enseñaron, pero también aprende a entender que hay cosas que solo buscan acomodo. En una ocasión, de madrugada, escuché de nuevo mi nombre en el pasillo, esta vez claramente. No era súplica ni amenaza. Sonó como cuando alguien te pasa lista para comprobar que estás. Hoy, cuando paso frente a Torre 9, evito levantar la mirada no por miedo a ver algo, sino por miedo a encontrar esa placa ladeada otra vez, porque eso significaría que nos volvimos a equivocar. He dejado de creer en el silencio como sinónimo de paz. En el panteón aprendí que la muerte también tiene trámites y que los muertos, si no están donde deben, golpean. A veces quieren agua, a veces una oración, a veces solo que alguien corrija un número en un papel. Lo inquietante no es lo que no se ve, sino lo que hemos hecho mal y que una noche cualquiera regresa con 3 golpes a recordárnoslo. Y aunque ahora puedo dormir un poco mejor, todavía, de cuando en cuando, me despierto a las 3:07 con la sensación de que un dedo frío apaga la linterna en mi mesa de noche para que preste atención. No respondo. Anoto la hora en una libreta. Reviso si la llave está en su sitio. Me digo que todo está en orden y dejo que el cuarto vuelva a respirar. Pero no me engaño. En este trabajo, el orden es solo otra forma de aplazar el ruido. Y a veces, cuando cruzo el pasillo del sector B, me parece ver, en el filo de la placa correcta, una muesca que no estaba antes, como si desde adentro alguien rozara el concreto con paciencia, comprobando que, por fin, sí está en su sitio. Turnos de tierra. Tenía 22 años en 1993 cuando entré como velador nocturno al Panteón Municipal número 2 de Mazatlán. Fue un trabajo que agarré por necesidad y por orgullo, porque mi padre había sido albañil y decía que la tierra también necesita a quien la cuide cuando no hay sol. Yo me quedaba desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, caminando entre los pasillos de mármol gastado, las cruces de fierro y las bóvedas con fotografías de gente que todavía sonreía detrás del vidrio. El administrador me dio un manojo de llaves, una lámpara pesada, una libreta para los partes y una regla que repetía siempre: no abrir nada después de medianoche, aunque viniera alguien con papeles, con historias o con llanto. La noche desordena las razones, decía. Las primeras semanas fueron tranquilas. Perros callejeros y ruido de camiones lejanos sobre el malecón. A veces entraba brisa del mar con olor a sal y a flores marchitas. Aprendí los nombres de los pasillos: jazmín, gardenia, crisanto. Aprendí a distinguir el sonido de las chicharras al del aluminio cuando la brisa mueve una coronita. Aprendí también que hay nichos que guardan silencio distinto, un silencio apretado, sin aire, como de bote cerrado. Uno de esos estaba en la esquina del pasillo Sauces, con una placa que ya casi no se leía. Nadie llevaba flores a ese lugar. Ni velas. Ni visitas en Día de Muertos. Yo lo noté porque casi todos los muertos reciben, al menos, una mentada de quien pasa. Ese nicho no.
Una madrugada de junio, el administrador me pidió apoyar a los sepultureros con un traslado. Nada complicado, mover restos de una bóveda familiar al osario común porque ya no pagaban mantenimiento. Llegaron 3 hombres al atardecer, gente que conocía el panteón mejor que mi propia casa. Traían carretilla, barretas, cubetas y el humor áspero de quien trabaja con huesos sin volver la cara. El encargado, al que le decían el güero, me guiñó un ojo. «Hoy toca Sauces, esquina con vista al mar», dijo. Yo supe de inmediato cuál era el sitio. No dije nada. La regla del administrador seguía rebotándome en la cabeza. Abrieron la losa a las 10:30. Se hizo ese vacío corto del primer aire atrapado. Un olor a polvo viejo, a flor seca, a humedad guardada. Sacaron las tabletas, acomodaron las piezas con respeto práctico, como quien desarma una mesa pesada. Yo apunté el número de expediente y la hora. Mientras ellos trabajaban, mi lámpara iluminó las paredes del nicho en la penumbra. Al fondo, a la altura de los ojos, había marcas en el cemento como de uñas. 4 hendiduras regulares, rasguños que subían y bajaban, y un pequeño surco donde alguien había intentado escribir algo con la punta de un clavo. No podía leerlo. El güero me chasqueó los dedos para que alumbrara hacia abajo. «No te distraigas, muchacho», dijo sin malicia. Terminamos a las 11:15. Cerraron con mezcla fresca, alisaron como quien peina a un niño y me dejaron la indicación de asentar la clausura en la libreta. Se fueron silbando. Me quedé yo con la brisa salada y la noche chaparra del verano. A medianoche comencé la ronda larga. Pasillo Jazmín, sin novedad. Capilla del Sagrado, puerta cerrada, veladoras consumidas. Columbario chico, vidrio empañado por dentro sin razón aparente. Condensación, pensé, pero el viento estaba tibio y seco. Llegué a Sauces con la lámpara baja, casi pegada al suelo. El cemento nuevo del nicho seguía húmedo. Eché un vistazo rápido, listo para seguir. Entonces oí que algo raspaba por dentro. Un sonido claro, pausado, como una cuchara que toca el fondo de una cazuela. No era el crujido de la mezcla secándose. Era un rascar con intención. Me quedé quieto. Acercar la oreja fue acto de reflejo, no de valentía. Lo supe de inmediato, estaba del lado de adentro. Recordé la regla del administrador. También recordé que el administrador no estaba ahí. Pegué la palma a la losa. El raspado se detuvo. Luego volvió, lento al principio, después más apurado, con esa desesperación que uno reconoce aunque no quiera. La lámpara me pesó. Pensé en correr por el supervisor, pero no había ninguno esa noche. Pensé en llamar a la policía y me imaginé explicando una rasquiña en el cemento a un agente con sueño. Pensé en mi padre diciendo que la tierra también necesita a quien la cuide cuando no hay sol. Saqué el manojo de llaves por puro gesto nervioso, sabiendo que ninguna servía para abrir cemento. Condensación, repetí en voz baja, como si fuera contraseña. El raspado cambió de ritmo, se volvió más largo, rumiado, y de pronto, por debajo de la losa, escuché un golpecito. Como si del lado de adentro alguien hubiera tocado con un nudillo. Retrocedí. No corrí. La lámpara, en mi temblor, barrió las lápidas y por un segundo me devolvió mi propio brillo en las fotos ovaladas, esos óvalos de vidrio donde los muertos me miraban con trajes de hace 40 años. Tuve la sensación absurda de que todos estaban de acuerdo en algo que yo todavía no entendía. Cerré la libreta con un zarpazo y seguí la ronda con pasos que no eran míos. A la 1:20 llegué a la capilla. La vela principal estaba encendida cuando la había visto apagada hacía media hora. No había cerillos ni olor a cera reciente. Me acerqué al altar y vi que el cuadro de la Virgen tenía la cara empañada por dentro, como si respiraran al otro lado del vidrio. Me di cuenta de que estaba sudando, de que la brisa del mar ya no olía a sal sino a tierra mojada.
Cuando salí de la capilla, el panteón entero parecía respirar en pausas, como si alguien durmiera mal en una habitación cerrada. No quise volver a Sauces, pero las rondas tienen su lógica. Evitar una esquina es como firmar la rendición. Tomé por el pasillo de gardenia, crucé entre dos mausoleos grandes con columnas y tejitas de barro y llegué de nuevo a la esquina. Mi luz cayó sobre el cemento fresco. Había una nueva línea, muy fina, el comienzo de una letra. Me pareció una M o tal vez una N. No sé cuánto tiempo estuve mirando ese trazo. El raspado ya no se oía. En su lugar, con la lámpara apagada, se percibía un silencio compacto, sin lunares. Un silencio de sitio clausurado. Y entonces, sin aviso, sonó del lado contrario del pasillo un cascabeleo de vidrio. Volteé con el corazón en la boca. Una foto ovalada había caído y rodaba despacio, sin romperse, como si una mano invisible la paseara por la piedra. Cuando se detuvo, quedó mirando hacia mí. Reconocí de inmediato el rostro joven de un hombre con bigote delgado. Abajo, en la placa, el nombre estaba limpio, Mariano Valdés. Año de muerte, 1975. Volví a mirar la losa clausurada esa misma noche. Me acerqué hasta que la nariz me tocó el cemento fresco y, con el peso de la lámpara, pude leer mejor lo que alguien había comenzado a rascar, M-A-R, y un trazo que no alcanzaba a decidirse por la I o por una L. Separé la frente del muro. Con la lengua pastosa entendí lo que llevaba horas negando. No pensé en fantasmas. Pensé en respiración. Pensé en probabilidades. El traslado se había hecho mal. O peor, nunca se había hecho. Me vi a mí mismo, a las 11:15, sosteniendo la libreta mientras el güero silbaba. ¿Y si no estaba vacío? ¿Y si? No soy héroe. No tenía forma de abrir esa losa sin armar un escándalo ni romper la regla. Me limité a sentarme en la banquita de cemento frente al nicho y a contar mi respiración. Me quedé así toda la noche, con los ojos puestos en la palabra incompleta, por si volvía el raspado, por si volvía el golpecito, por si volvía cualquier cosa que pudiera darme una señal menos atroz que mi imaginación. Ninguna señal volvió. Solo la brisa del mar, otra vez con olor a sal, volvió a entrar hacia las 4:30. El cielo empalideció. Los pájaros esos que siempre llegan a los panteones empezaron su griterío normal. El cemento, bajo mi mano, ya estaba duro. A las 6 llegó el administrador con su café. Me encontró con la libreta abierta y las ojeras de quien no durmió. Le conté todo. No adorné. No quité. Me escuchó con paciencia rara en alguien que solo firma papeles. Se acercó al nicho, pasó la mano por encima del trazo y, con la uña, raspó apenas. La marca salió como si hubiera sido hecha con el dedo cuando la mezcla estaba blanda, no desde dentro. Me miró con una mirada que he visto en doctores y en maestros, firme, cuidadosa, distante. A veces la mezcla asienta y hace dibujitos, dijo. Sugestión, mijo. Señaló el apellido en una bóveda de enfrente. Era de la familia Valdés. A su juicio, yo había leído lo que quería leer. Cuando llegaron los sepultureros yo ya me sentía ridículo. El güero me saludó como si nada. Yo le pregunté, sin acusar, sin mencionar nombres, si el osario estaba bien. Dijo que sí, que todo en orden, que los restos habían sido trasladados como Dios manda. Los vi caminar hacia otro servicio con la misma naturalidad de siempre. Solo al final, mientras se alejaba, el güero volteó la cara y me hizo un gesto con la barbilla hacia Sauces, como quien señala una nube para hablar del clima. Nunca supe si fue advertencia o broma. Seguí en el panteón un año más. No volví a escuchar raspar desde adentro. No volví a ver fotos rodando solas. Pero el pasillo Sauces se quedó conmigo, como una astilla en el sueño.
En noviembre, en el bullicio de las veladoras y el papel picado, me fijé en algo que a nadie más pareció importarle. Sobre la losa clausurada habían aparecido, muy finas, otras 2 letras. Ahora sí estaba claro, M-A-R-I-A-N-O. Nadie había podido escribir eso con la losa ya dura, a menos que lo hubieran rayado con clavo o navaja, por fuera, con mala leche. Fui a buscar al administrador. No quise molestar la fiesta. Estaba repartiendo permisos en la entrada. Cuando por fin lo encontré y lo traje hasta el sitio, la palabra había desaparecido. El cemento estaba limpio. Como si una mano hubiera pasado un trapo húmedo sobre polvo que nunca estuvo. A veces, cuando bajo la vista al recordar, siento otra vez el peso de la lámpara y oigo el primer golpecito suave desde adentro. He pensado que quizá mi trabajo no era abrir ni salvar a nadie, sino aprender a oír la tierra, aceptar que también tiene su respiración y su manera de pedir compañía. No lo digo con poesía. Lo digo con una culpa rara que todavía me visita a las 3 de la mañana. Si cierro los ojos, vuelvo a ver las marcas de uñas en el cemento viejo de aquel primer traslado. Vuelvo a leer la palabra a medias. Vuelvo a escuchar el mar que entra por encima de la barda como un rumor de gente que habla despacio. Una madrugada, ya fuera del panteón y con otro oficio, iba en bici por la calle detrás del muro norte. Había neblina delgada. Llevaba prisa. En el tramo donde la pared del camposanto hace esquina, vi a un hombre parado del lado de adentro, junto a la losa que ya no visito. Bigote fino, camisa abierta hasta el segundo botón, mirada tranquila, ni triste ni contenta. Me pareció que llevaba las manos limpias. Quise detenerme, quise gritarle que esperaba su golpecito, quise decirle que esa noche me quedé, que alguna vez prendí una vela por él. Pero el semáforo cambió y la bici siguió. En el espejo retrovisor, cuando me atreví a buscarlo, ya no estaba. Si me preguntan qué me asusta de los cementerios, no digo fantasmas ni huesos ni velas encendidas solas. Digo la certeza de que la noche desordena las razones. Digo la humildad de saberse inútil ante un hombre que insiste en escribirse desde adentro. Digo este recuerdo que todavía, tantos años después, me despierta con la boca llena de tierra. Y un solo sonido, casi amable, que se repite desde algún punto donde no llegan las llaves, 3 golpecitos suaves, como quien no quiere molestar a nadie, pero tampoco acepta quedarse callado. Ángel de lodo. Tenía 26 años y lo único que sabía hacer de noche era no dormir. En 2009 acepté un empleo que nadie quería, encargado de mantenimiento y rondas nocturnas en el Panteón Municipal de San Bartolo Viejo, un pueblo en el altiplano donde el viento parece rezar por costumbre. Me habían advertido de perros callejeros, de vándalos que se metían a beber, de jóvenes que probaban su valentía saltando tapias, pero no de lo que me tocó ver ahí. Yo no era valiente, era necesitado. A las 8 cerraba el velador de la tarde y me dejaba las llaves del portón herrumbroso, una lámpara vieja, un manojo de velas y un cuaderno donde anotaba cualquier novedad. La oficina era un cuarto con una mesa metálica, 2 sillas y un crucifijo torcido. La primera semana aprendí los nombres de las secciones: jardín, fosa común, San Judas, mausoleos, antiguos. El mapa estaba clavado en la pared y era un dibujo hecho a mano donde las cruces eran pequeñas X. Me pedían dar 3 rondas, a las 10, a la 1 y a las 3 de la mañana. No por capricho, decían, sino porque a esas horas era cuando más se metía gente. La malla ciclónica se abría en los bordes como una herida mal cosida y yo llevaba alambres y una tenaza por si hacía falta remendar. La noche en el panteón no es silenciosa, solo cambia de idioma. Se oyen hojas secas que no caen, insectos que se pasan secretos, el chasquido de una vela que no dejaste prendida pero huele a parafina fresca. Aprendí a distinguir el murmullo de los vivos del de los que no. El primero se agita, el segundo pesa. Un sábado, al caer la tarde, dejaron a una mujer.
Un cortejo sobrio, familia de pocas palabras, lluvia menuda, tierra húmeda. El ataúd era sencillo, oscuro, con una placa de latón sin fecha de nacimiento. El registro decía, Luz María. Sección Antiguos. Fila 7, Pozo 3, 20:10 horas. Noté la prisa con la que acabaron. La lluvia obligó a todos a retirarse rápido y a mí me quedó recoger las palas, limpiar el lodo de los escalones de la fosa y cerrar. Mientras lo hacía, el viento cambió de dirección como si una mano invisible le diera la vuelta a un rebozo. Pensé que era un frente frío. Guardé las herramientas y me encerré en la oficina a tomar café soluble, mirando el reloj análogo que siempre se atrasaba 2 minutos por hora. A las 10, primera ronda. Foco en mano, pasé por fosa común, luego Antiguos. En la fila 7 había marcas de zapatos alrededor de la tumba recién cerrada, nada extraño, pero un detalle me detuvo, había huellas que no eran huellas. En el lodo, sobre la misma tierra recién acomodada, había 2 líneas curvas que se abrían como hojas, paralelas, muy largas, sin la presión de un talón ni la forma del arco del pie. Como si algo hubiera rozado la superficie y no la hubiera pisado. Me agaché a ver mejor. No había textura, no había dibujo, como si el lodo se hubiera peinado al paso de algo. Al levantar la vista, una sombra pasó entre 2 cipreses y la luz de mi lámpara no la cortó. Fue un movimiento sin peso, un pliegue en la oscuridad. Volví a la oficina con el registro entre las manos. Escribí 22:17. Sección Antiguos. Huellas no identificables. Lo leí y me pareció ridículo. Borré huellas y puse marcas. A la 1, segunda ronda. La lluvia se había detenido y el aire olía a metal. Al acercarme otra vez a la fila 7, una brisa fría me dio en la nuca, como si hubiera abierto una puerta que no sabía que estaba ahí. La tierra se había hundido unos milímetros, nada alarmante, cosa normal cuando la fosa traga aire y la humedad asienta la carga. Di 3 pasos y me quedé quieto, escuché un roce leve, como tela arrastrándose, no detrás de mí, no a la izquierda, sino arriba. La lámpara iluminó troncos, ramas, cables. Nada. Apagué la lámpara unos segundos. La oscuridad no es total en un panteón, las lápidas tienen memoria de luz. Y entonces la vi. No la vi de frente. La vi de reojo, como se ven las cosas que no están hechas para mirarse. Era una figura alta, demasiado alta para ser una persona. No caminaba, no volaba, no flotaba. Se desplazaba como humo pesado en línea recta, con una certeza que dolía. No tenía brillo. Era más negra que la noche alrededor. Un contorno de alas plegadas, como si abrazara algo invisible frente a ella. Se detuvo junto a la tumba de Luz María y se inclinó apenas. El suelo no crujió. Las flores no se movieron. La figura giró la cabeza lentamente hacia donde yo estaba, y aunque no había rostro, supe que sabía. La lámpara se me resbaló de la mano y cayó sobre una losa con un golpe seco. Para cuando la retomé, la mancha ya no estaba. Regresé caminando de espaldas, de regreso a la oficina, sin quitar la luz del camino. Al llegar, no escribí nada. Me senté con el termo pegado a la boca y esperé. A las 2:40, el reloj análogo dio un salto que no le correspondía y marcó las 3. Lo miré incrédulo y lo acomodé. A las 3:13, un campanillazo vibró desde el centro del panteón. No hay campana ahí. Solo hay metal viejo que se queja cuando lo pateas. Volví a tomar la lámpara, una vela y el crucifijo torcido de la pared. No por fe, por costumbre. La tercera ronda la hice con las tripas hechas nudo. Pasé por jardín y olía a tierra abierta como si todos los montículos fueran recientes. En Antiguos, la neblina se arremolinaba baja, pegada al suelo, moviéndose en círculos que no seguían el viento. En la tumba de Luz María la tierra estaba más hundida.
Me acerqué despacio. Sentí calor en las manos, frío en la frente. Una vela tirada encendió de golpe sin chispa. La figura estaba ahí, pero ahora no estaba sola. Detrás de ella, a cierta distancia, se dibujaba otra, más pequeña, como si repitiera la forma con retraso, un eco consumido. Ambas parecían estar hechas de la misma oscuridad densa, no de sombra proyectada. Las alas de la primera se abrieron apenas, como un ave probando su equilibrio, y el lodo se alisó a su alrededor con un susurro. No corrí porque no sabía en qué dirección se corre cuando el miedo no tiene coordenadas. Di un paso hacia atrás y el talón me hundió en un charco frío hasta el tobillo. La lámpara parpadeó. La figura mayor volteó hacia mí sin rostro y sentí un zumbido dentro del cráneo, como si me nombrara por dentro. Pensé entonces que no había entrado por la puerta ni por la malla rota. Pensé que estaba en su lugar, no en el mío. Pensé en mi nombre escrito en el cuaderno. Pensé en la placa de latón sin fecha. El zumbido cesó cuando la figura volvió la atención a la tumba. Las alas se cerraron sobre sí mismas, un abrazo de noche sobre la tierra recién abierta. No hubo viento, no hubo polvo. Solo ese alisamiento imposible de lodo, como si algo se escurriera hacia abajo sin desplazar un grano. La vela cayó sola y se apagó sin humo. Esperé el sonido de una pala, de una madera que cede, de una piedra. No escuché nada, y eso fue peor, porque el silencio también estaba siendo usado. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí. En algún momento el cielo cambió de tono y los primeros pájaros empezaron a decir su rutina. Me encontré frente a la tumba con los pies entumidos y las manos sucias de tierra aunque no había tocado nada. La superficie estaba lisa como mesa, sin la pequeña panza típica del entierro reciente. Revisé el registro, temblando, como quien confirma una fiebre que ya sabe que tiene. Donde había escrito Luz María encontré algo que no había puesto. Abajo de su nombre, con mi letra, alguien había agregado una línea, entrega, 313. No hay tinta que se agregue sola. No hay mano que imite la tuya mientras la sostienes. Pedí el cambio de horario esa misma mañana. Dije que las rondas de las 3 me estaban reventando los nervios, que prefería entrar más temprano y salir antes. El administrador me miró sin interés y dijo que ya vería. Me mandó a limpiar los pasillos y a recoger botellas quebradas de San Judas. En la fila 7 dejé una flor que encontré caída en otro nicho. No rezaba, no pedía, no agradecía. Solo hacía cosas para no pensar. Esa noche no hubo entierros, pero a las 9 llegó un señor con su hija pequeña. Traían una cacerola con pozole y 2 velas. Le dije que ya estaba cerrado, que viniera mañana, que lo sentía. El señor asentía, la niña no. La niña miraba por encima de mi hombro hacia el interior del panteón con el párpado inferior temblando. Preguntó con naturalidad si ahí vivían los pájaros negros grandes. Su padre la jaló del brazo con suavidad, pidió disculpas y se fueron. Cerré el candado con más ruido del necesario. A las 10, 11, 12, no pasó nada. A la 1, escuché de nuevo el campanillazo sin campana, no en el centro, sino en Antiguos. Me hice el sordo, me quedé en la oficina, clavé la vista en el reloj. A las 3:13 exactamente, el minutero dio el salto que no le correspondía y el péndulo invisible que no tenía se detuvo. El crucifijo torcido vibró como si alguien lo hubiera soltado después de sujetarlo. Me quedé inmóvil hasta que el metal se calmó. Renuncié 2 días después con una excusa torpe. Dije que la paga no alcanzaba, que había agarrado otro trabajo. El administrador no preguntó más. Entregué las llaves, la lámpara, el cuaderno. Me fui sin mirar atrás ni a los lados porque las cosas que temes habitan los bordes. Un mes después, un amigo me mandó por teléfono una foto borrosa de un entierro nocturno. No se distinguen caras, solo paraguas, lluvia, tierra. Al fondo,
entre dos cipreses, hay una mancha vertical más oscura que la noche, con dos formas despegadas a los costados como si el viento la quisiera y no pudiera. No le respondí. Bloqueé el número. Cambié de teléfono. Dejé de pasar por esa calle. Sigo sin dormir de noche, pero ya no por hábito. A veces, cuando el reloj marca las 3:13, siento que alguien me nombra por dentro. No pienso su nombre porque no sé si tiene. Pienso en la tierra alisándose sin peso. Pienso en la línea que apareció sola con mi letra. Pienso en que la placa de latón sin fecha ya debe de tener 2 números nuevos grabados. O quizá no necesita ninguno. Si algún día, por urgencia, por la razón que sea, te toca vigilar un panteón, no te confíes de la lluvia ni del viento ni del hambre. No les temas a los vivos que se esconden entre las tumbas. Aprende a sentir cuando la noche se vuelve más negra que la sombra. Y si llegas a ver el lodo peinarse en una dirección que no sigue tus pasos, no escribas nada. Ya quedó anotado. A su hora. En tu letra. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.